Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. David hizo una tienda especial en Sión y trajo el arca de la presencia a Jerusalén. El tabernáculo quedó en un lugar alto en Gabaón. David tenía un gran anhelo de edificar el templo y proveyó muchos de los materiales para hacerlo. Y ahora Salomón terminó de construirlo. Por supuesto, en el templo estaba el lugar santísimo, donde debiera estar el arca. Ahora, por primera vez en muchos años, el arca estaría en su debido lugar. Salomón reunió a los ancianos de Israel, los príncipes de las tribus y los jefes de las diferentes familias dentro de las tribus. 11 meses después que el templo fue cumplido, durante el tiempo cuando todo Israel debiera venir a Jerusalén para la fiesta de tabernáculos, Salomón hizo una fiesta especial de dedicación. Estaba presente muchísima gente común, además de los líderes. El propósito fue de traer el arca de Sión, la ciudad de David, y llevarlo al nuevo templo. Había mucha historia en este lugar, como siempre hay con los asuntos del Señor. Fue donde Abraham ascendió para sacrificar a su hijo Isaac, y donde se detuvo la plaga en la era de Ornan el Jebuseo. Dios marcó este lugar, según avisaba muchos años atrás, que Él señalaría específicamente un lugar para que Israel hiciera allí sacrificios. Los judíos, desde el tiempo de Salomón hasta el siglo XXI, no han podido sacrificar en otro lugar. Fue en ese lugar donde Salomón edificó el templo. Es simbólico del Monte Calvario, el único lugar donde Cristo hizo una obra, sacrificando a su propio cuerpo para librar a los pecadores de sus pecados. No hay salvación en ningún otro. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, y espero que podamos aprovechar un tiempo muy bueno en la presencia de Dios y en su palabra ahora mismo. Que este tiempo sea especial para ti, un estudio de la palabra de Dios, pero que Dios lo unge, que unge
los oídos de todo oyente y que unge también las palabras que voy a hablar, que espero que sea fiel a su palabra. Así he orado y así esperamos que el Señor nos abre su palabra y que escuchemos su voz, no la voz del hombre, sino lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Muy bien, Dios está en la historia de todo este planeta, pero también está específicamente y especialmente en la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente que hasta la fecha se llama Israel. Nosotros por eso lo estamos estudiando. Queremos ver lo que Dios ve en ese lugar. Queremos disfrutar de los planes de Dios, que son magníficos y que son para toda la eternidad. Estamos familiarizándonos con personajes en la Biblia. Específicamente ahora estamos estudiando la vida del rey Salomón y debemos familiarizarnos con él en este tiempo. Bien, más que todo, ¿qué es el deseo que cada cristiano debe tener? ¿Qué es nuestro deseo ahora? Es para recibir un concepto de Dios que es 100% bíblico. Tenemos que conocer el Dios de la Biblia. Hay mucho engaño en el mundo hoy en día. Te garantizo, el engaño es mucho, es poderoso, y solamente la única defensa que tenemos es la Biblia, que es la autoridad suprema, que nos demuestra exactamente y fielmente quién es el Dios de la salvación. ¿Quién es este? Y podemos examinar nuestro propio corazón a ver si este Dios de la Biblia es el que habita en nosotros. Estamos aprendiendo los caminos de Dios al mismo tiempo, viendo cómo Dios obra, cómo Dios funciona, porque es muy distinto que los caminos de los hombres, y tenemos que aprender estos caminos como cristianos, los caminos de Dios. El hombre nos puede enseñar sus caminos, pero solamente Dios nos enseña los caminos eternos, los caminos que nos dirige hasta su reino y hasta la eternidad. Bien, ¿dónde estamos? Estamos en Primero de Reyes y en versículo 3 de capítulo 8 de Primero de Reyes. Dice que cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Recuerda, el propósito es llevar el arca de la tienda que David había hecho en Monte Sión y llevarlo al nuevo templo construido específicamente para este arca, que es la parte más importante de todo lo que llamaríamos la religión de Israel. En versículo 4 dice, subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. Bien, están llevando el arca principalmente, pero también otras cosas que tenían guardado ahí. Todo iba a transferirse al nuevo templo. Este ya iba a ser el lugar único donde los israelitas servirían al Señor, Jehová, el Dios de Israel. Acompañando de los líderes, los sacerdotes, solamente los sacerdotes, tomaron y llevaron el arca, el tabernáculo mismo y todo lo que estaba adentro.
El tabernáculo de Gabaón, te digo, es donde estaba separado del arca que estaba cerca en el monte Sión en Jerusalén. Entonces, se juntó todo en el templo y se acabó el uso del tabernáculo para siempre. Adelante del arca estaba el rey y la congregación, caminando al monte Horeb. Si te acuerdas bien, vamos a hablar de eso en un momento. El monte Horeb es donde estaba el templo. Y ellos van sacrificando ovejas y bueyes tan numerosos que fue imposible contarlos. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. Solamente los sacerdotes entraron al lugar santísimo. Era una ocasión especial que pudieron entrar los sacerdotes, y solo los sacerdotes, no los levitas, los sacerdotes. Pudieron en esta ocasión, como iba a ser la iniciación, ¿verdad?, de el arca en el templo. Tenían que entrar, si no, jamás entraría allí. Solo una vez al año el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo. Pero esto fue una ocasión especial, cuando inició el tiempo en que el arca fue puesto en su lugar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar. Hemos leído de cómo los querubines, al leer de la construcción del templo que hizo Salomón, habla de los querubines que Salomón construyó, que extendía sus alas de una pared a la otra allí. Y ahora cubrían el arca al meterlo. Las varas que eran para llevar el arca se extendía, dejándose ver en la parte santa del templo, pero no fue visible desde afuera. Nos recuerda de nuevo que el arca solamente contenía las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto entre Dios e Israel, sea, los 10 mandamientos. El arca era el arca del pacto. Para eso fue construido ese templo, porque esta era la cosa más importante en todo lo que tenía que ver con la religión de Israel. Las tablas estas en el arca representaba el pacto de Dios con su pueblo. Tenían que guardar estos 10 mandamientos. Al salir los sacerdotes, y segundo de Crónicas 5:11, porque recuerda que no solamente estamos estudiando aquí en Primero de Reyes, sino hay una porción que acompaña lo que estamos estudiando aquí, que es segundo de Crónicas 11, capítulo 5 y versículo 11, y no lo trae casi igual, casi tiene el relato igual que estamos estudiando aquí. Solamente hay unas partes que debemos mencionar, que añaden a la historia. Según de Crónicas 5:11 comenta que todos habían sido santificados, y no solamente algunos que tomaban su turno. Después así iban a hacer. Cada uno de los sacerdotes y de los levitas tomaron turnos sirviendo en el templo. Como esta fue la primera vez, la iniciación del templo, todos los sacerdotes y levitas estaban preparados, ya santificados, habían hecho todos los ritos necesarios para prepararles al servicio de Dios. Los levitas cantores también estaban. Recuerda que la diferencia entre los sacerdotes y los levitas, los sacerdotes también eran levitas, eran de la misma tribu de Leví.
pero los sacerdotes tenían que ser de la descendencia de Aarón, los levitas no. Los levitas eran de la tribu de Leví, como eran los sacerdotes, pero los sacerdotes tenían el privilegio de servir en una manera más importante, porque eran de la familia de Aarón. Los levitas cantores también estaban, los de Asaf, de Emán y de Jedutún. Nos dice en Primero de Crónicas, nos cuenta de estos hombres que eran líderes entre los levitas en cuanto de la música. Puedes revisarlo si quieren, Primero de Crónicas 25, versículo 1 hasta 7. Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y hermanos, todos vestidos de lino, así que fueron santificados y vestidos según la palabra de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento aprendemos de Pedro, el apóstol, que toda la iglesia, cada miembro de la iglesia es un sacerdote, que tiene que ser santificado y vestido espiritualmente, vestido con la justicia de Cristo para poder servir a Dios, santificado, puestos aparte para Dios, exclusivamente para Dios. También estaban los instrumentos, címbalos, salterios, arpas y 120 sacerdotes tocando trompetas que fueron hechos de cuernas, sonando los instrumentos y cantando, alabando a Dios. Tenemos hasta los líricos de la canción que cantaron en esa vez. Está en 2 de Crónicas 5. Recuerde que vamos acompañando las dos porciones. Voy a repetir. 1 de Reyes 8, concordando con 2 de Crónicas 5. Y ahora en versículo 11 hasta 13 menciona lo lírico de la canción. Y es esto, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así fueron los líricos que cantaron al llevar el arca al templo. Músicos, muchos músicos, 120 tocando trompetas solo. Y luego habla de los hijos, los hermanos, y Asaf, Emán, Jedutún, cantando, tocando diferentes instrumentos, y ahí van, acompañando a Salomón, que va por delante con los ancianos de Israel, los príncipes de las tribus, los oficiales de su reino, van delante y ellos van sacrificando. No sé si al llegar al templo o en el camino, no entiendo cómo pudiera ser en el camino, pero bueno, Dios sabe exactamente cómo sacrificaron, pero sacrificaron mucho, dice. Entonces, ahí van los músicos atrás. Ahí está el arca, ¿verdad? Llevado por 4 sacerdotes. También estaban los instrumentos, y otra vez, los instrumentos eran címbalos, salterios, arpas. Varios, no sé cuántos, no nos dice. Nos dice que habían 120 trompeteros, ¿verdad? En el Salmo 136 de David tienes tú también esta canción que cantaron. Fue escrito por David. Entonces, la nube del Señor llenó la casa. Ahora la presencia de Dios viene. Ya el arca en su lugar, todos los instrumentos, los muebles del templo en su lugar, desciende la presencia de Dios en forma de una nube, como Él hizo cuando andaban en el desierto. Esto ya fue algo tremendo, una manifestación palpable, visible, de la presencia de Dios. Y llena la casa. Y todos tenían que salir
para que fuese llena la casa con la presencia, con la nube del Señor. Cada hombre tenía que salir, si no, no estaría lleno con la presencia de Dios, porque no dejaba lugar para que siguieran ministrando ahora los sacerdotes. La nube era la gloria de Dios. Nos enseña una verdad esencial, y es que cuando la presencia de Dios, escucha, cuando la presencia de Dios toma control de cualquier lugar, el hombre tiene que ponerse a un lado. No sé de vosotros, hermanos cristianos, pero yo anhelo ver lo mismo en el día de hoy. Hemos visto demasiado del hombre, aún los ministros, y no digo que hacen mal, pero yo deseo ver al Señor en medio de su pueblo, dejándose manifestar. Quiero ver un mover del Espíritu Santo, en que el hombre tema hacer algo que no sea directamente dirigido por él. Quiero ver su obra en la congregación, haciendo lo que no es posible para el hombre. ¿No quieres orar conmigo? Que así sea. Al terminar el programa, que Dios me recuerda, vamos a orar juntos. Bien, seguimos adelante en capítulo 8, primero de Reyes, y ahora estamos en versículo 12. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Lo está explicando Salomón, lo que está pasando aquí, y lo está haciendo bíblicamente. Lo está explicando por medio de la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Aún ahí, pues, vemos que la gente seguía la palabra escrita de Dios. En este caso fue dicho por Moisés. Y sigue, ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Habla Salomón al Señor, recordándose de su promesa de habitar en la nube. ¿Desde cuándo no la habían visto el pueblo de Dios? Lo vieron en el desierto comúnmente. Les dirigí en el desierto. Pero estos hombres, probablemente ninguno de esta generación había visto la nube de la gloria de Dios. Ay, que nosotros veamos de una vez más la gloria de Dios, descender y tomar su lugar entre su pueblo. Pregunto, ¿cuánto también hemos citado las promesas del Señor sin haberlas experimentado? No debemos quedarnos satisfechos. La gente, Salomón, había leído de la gloria de Dios en la nube, que Dios habita allí, pero no lo había visto. Nadie lo había experimentado hasta ese momento. ¡Qué gran momento era! Sus siguientes palabras son dedicatorias. Habiendo terminado la obra del templo y proclamándolo suyo, o sea, de Dios, aunque dice que sería una habitación suya para siempre, Salomón reconoció en un versículo un poco adelante que era una palabra relativa, hablando humanamente. Esto veremos en versículo 27 y vamos a verlo ahora, en el momento. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Salomón hablando. Después de 7 años de edificar ese templo, después de ver los materiales, lo que David había guardado, dedicado para el templo, oro, plata, de un precio que ni podemos imaginar. Y Salomón reconoce de todos modos que ese lugar no es digno. No es digno para que habite allí el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo.
¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, escucha, los cielos y los cielos de los cielos. Los cielos, lo que nosotros vemos, más allá de nuestra tierra, más allá de nuestra atmósfera. Los cielos y los cielos de los cielos, que es la parte más grande y es parte del lugar donde Dios habita. Y dice Salomón que su omnipresencia los llena estos lugares y sobra, de modo que no le pueden contener. Los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Ves? Salomón era muy consciente de su casa de oro y plata, de cedro, de ciprés, de madera de olivo, no era digno para que el Señor de señores habitara allí. Qué bueno es reconocerlo, ¿verdad? Qué bueno es saber que todo lo que el hombre puede hacer no es suficiente para el Señor. Si no hubiera sido por el pecado y infidelidad de Israel, el templo no hubiera sido quemado. Y fue quemado y destruido por toda su historia. El rey entonces bendice a la congregación de Israel, ellos estando de pie para recibir la bendición. Vamos a notar las posiciones tomadas por ellos y por el rey en esta porción. 15. Hay una buena lección aquí para los que se ponen enfrente de una congregación, sea cuando sea. Primeramente, Salomón habla con Dios y después habla a la gente entregándola la palabra de Dios. Empiece el mensaje alabando al Señor. Le bendice por haber cumplido su promesa dada a David. Dios recibió la gloria por haber prometido y por haber cumplido la promesa. Toda la obra hasta cumplirse se realizó bajo la mano de Dios y por medio de su voluntad. Después, Salomón cita la promesa del Señor. Vamos a leerlo. Versículo 16. Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Esta era la promesa del Señor. Era necesario que Dios eligiera un lugar específico donde Israel hiciera sacrificios, donde practicara ellos su religión. Él lo había dicho de antemano, pero por todo el periodo de los jueces no lo cumplió hasta ahora. Muchos años, varias generaciones. Moisés profetizó del asunto. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11, lo puedes apuntar. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, dijo Moisés, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Lo había dicho de antemano Moisés, y ahora, hasta ahora, se ha cumplido. Estando edificado el templo, Dios no permitió que fuera a cualquier otro lugar para sacrificar, solamente allí.
Sacrificar en otro lugar ya era pecado, ya era desobediencia. Tenían que sacrificar ya en el templo en Jerusalén. Y queda. Esta ley todavía está en Israel. Y no pueden sacrificar en otro lugar solamente sobre el monte Horeb, el terreno que David había comprado, donde también muchos años antes Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. Entonces Salomón hace al pueblo reconocer que están atestiguando el cumplimiento de una promesa dado hace siglos atrás. Qué bueno es ver la promesa de Dios cumplido en nuestros días. Sigue con los detalles de cómo empezó, con el deseo en el corazón de David su padre, un deseo confirmado por Dios de ser bueno. El deseo era bueno, pero él mismo no lo llevará a cabo. El constructor sería otro. Son cosas que debemos tomar en cuenta en nuestros corazones. 1. Era algo designado por Dios. 2. Era su promesa. 3. El deseo fue puesto en el corazón del hombre. Y 4. Dios tenía que cumplir el deseo a su manera. Y 5. Al final lo cumplió. En versículo 20. Si vas siguiendo todos estos versículos, te da así la manera, paso por paso, que Dios hizo las cosas. Designó, prometió, puso el corazón en el corazón del hombre. Dios tenía que cumplir el deseo a su manera y al final lo cumplió. Dios se preocupaba del nacimiento del constructor aún, de ponerle a él, que no era el mayor de la familia, pero no podría ser otro. Tenía que ser Salomón. Dios se preocupó de todos los detalles y ponerle sobre el trono de Israel y últimamente de construir el templo. Recuerda de estos pasos también en tu vida. Dios obrando en ti antes de nacer, de la preparación para tu ministerio, porque tú tienes ministerio si eres miembro de la iglesia. Cada miembro tiene sus movimientos, como en el cuerpo humano. Cada uno tiene su propósito, y este propósito se llama ministerio en el cuerpo de Cristo. Y Dios, obrando en ti antes de nacer, de la preparación se ha preocupado Dios para tu ministerio y obrando en tu ministerio. Dios tiene que estar involucrado con todo eso. Le hace al pueblo reconocer la significancia de la obra. Salomón, la significancia de la obra. En versículo 21, si quieres leerlo conmigo. Y he puesto allí un lugar para el arca. Salomón hablando todavía. En la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando nos trajo de la tierra de Egipto. Este es el propósito. Es el pacto. Es tener el pacto en el templo, en medio de Israel. Le hace al pueblo reconocer la significancia de esta obra, especialmente el arca del pacto, hecho desde el monte Sinaí. Seguimos adelante, en capítulo 8. Ya hemos llegado al versículo 22. La ocasión terminó siendo una reunión de oración. Así
llegó al sumo, al parte más importante de esta reunión, de esta consagración, la oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11:17. Nunca olvida esto, hermano mío. La iglesia es para orar. La iglesia existe. Su número, su ocupación, su actividad número 1 es la oración. No lo olvides, no es la canción, no es la predicación, no es la enseñanza, aunque todas estas cosas son importantes, pero lo más importante es la oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Algo está ocurriendo aquí que será un beneficio para todo el mundo. Salomón está delante del altar de bronce en el atrio del templo, a la vista de toda la congregación. Él hizo un estrado de bronce especial para la ocasión, nos dice en 1 de Crónicas, no lo dice aquí en Reyes. 1 de Crónicas 6:13. Así que se levanta, él está allí como plataforma, en un estrado de bronce, y se levanta sus manos para orar, igual como mandó Pablo a Timoteo. Las posiciones aquí son importantes, y los vemos también en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 2:8, Pablo escribió a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No solamente es recomendable levantar las manos, sino que es un mandamiento, según Pablo, levantando manos santos. Y Salomón lo está haciendo aquí en el Antiguo Testamento. Siempre fue así. Al hablar con Dios, levantaron las manos. Versículo 23. Antes que pronuncia alguna petición, Salomón recuerda a quién está hablando. Para orar bien, también debemos hacerlo. Meditar en Dios. Ver cómo es Dios primero. El recuerdo anima la fe y ayuda a dirigir la oración hacia la voluntad del Señor. Por eso, fijemos primeramente en Dios, no en nuestras necesidades. Primeramente nos fijemos en Dios al empezar nuestras oraciones, como Jesús nos enseñó. Primeramente oremos: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primeramente se acuerda de Dios. ¿A quién estamos orando para no orar mal? Nos ayuda mucho. Bien, el recuerdo de Dios anima la fe y ayuda a dirigir la oración hacia su voluntad. Se acuerda de su grandeza aquí, Salomón. Se acuerda de su fidelidad. Se acuerda de su misericordia. ¿Y quiénes son los beneficiarios de sus atributos? Dos cosas aquí dice: que anden delante de ti y con todo el corazón. Que el pueblo ande delante de él, siempre consciente de su presencia, de él, y que lo haga con todo el corazón. Nos dice aquí en versículo 23, ¿verdad? Bueno,
Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Ahí está. Ahora, versículo 24, que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Dios ha prometido y Dios ha cumplido. Lo que ha dicho con su boca lo cumple con su mano. Y están celebrando la realidad en el momento. Qué bonito es eso. Celebrar la realidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 25 hasta 26, Salomón ora por lo que quede para las futuras generaciones. En versículo 27, el hombre sabio ahora, que es Salomón, demuestra una oración sabia. Por eso, primeramente, reconoce a quién está hablando, como hemos dicho, porque ve más claramente que todo lo que ha hecho no puede ser suficiente para darlo a Dios lo que Él merece. Hemos leído versículo 27 antes. La casa que contiene oro y plata hecho de cedro es muy pobre para Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. En el siguiente versículo, de todos modos, que sea un lugar en la tierra para que su pueblo pueda mejor relacionarse con él. Versículo 29 dice que el que no duerme, que es Dios, no duerme, se fija en este lugar, dice Salomón en su oración, día y noche. Reconoce que Él es la fuente de bendición para su pueblo, que en verdad no tiene nada que darle de que es digno. Como es un lugar para la gloria de su nombre, que Él esté atento a la oración que viene de allí. En versículo 30, primeramente, dice que Dios atiende la oración del rey de Israel y entonces a la oración del pueblo desde el cielo, Entonces, el lugar no es para que habite Dios. Él está en los cielos. Jesús nos enseñó a orar así, ¿no? Padre nuestro, ¿dónde? ¿Que está en su templo? ¿Que está en Roma? ¿Que está en cualquier otro lugar? No. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y no lo puedes bajar de este sitio donde Él habita en los cielos. Lo leeremos este versículo 30. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oran hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos. Lo tiene bien entendido Salomón, lo que está pasando aquí. Él sabe bien que todo lo que están haciendo, Él sabe las limitaciones de todo esto. Reconoce que el pueblo es pecador y por eso pide el perdón. Trata la seriedad de un juramento, reconociendo que Dios en el cielo es el último juez y no el hombre. Dice en versículo 31, si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento, y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Dios es el juez y Él tiene que juzgar
las situaciones. En versículo 33, si la oración procede de un caso, de una derrota, Salomón ahora dirige a varias situaciones. Esta es una. Si la oración procede de un caso, de una derrota en la guerra, que es el juicio de Dios como resultado del pecado del pueblo, porque el pecado lleva consecuencias, ¿ves? Primeramente tiene que arrepentir, porque dice, volvieron a ti. Lo vamos a leer. Versículo 33. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos. Pero mira la palabra. Si te vuelven a ti. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Tiene que ver arrepentimiento. Siempre. Este es un requisito desde el Antiguo Testamento. La gente tiene que volver a Dios. Tiene que darse la vuelta y volver a Dios, confesando su nombre, sea quien es Él de santo. Pero como también es perdonador, entonces pueden orar. Se trata de ser llevados cautivos a otra tierra, esa es otra situación, y volver de nuevo a su tierra. En 35, el siguiente caso tiene que ver con juicio también, al no caer el agua por el pecado. Por esta razón, Dios les plantó en una tierra que depende de Él. Quiero que vemos esto. Eso es muy importante. En Deuteronomio, capítulo 11, ¿dónde les plantó Dios a su pueblo? Deuteronomio 11 es Moisés que está predicando aquí, avisando a los israelitas de la vida dentro de la tierra prometida. Deuteronomio 11, versículo 11, dice, sino que la tierra a la cual entráis, ha dicho que la tierra a la cual entras para ponerla, para poseerla, no es como la tierra de Egipto. Ellos habían estado viviendo en Egipto por 430 años. Moisés les avisa, pero la tierra donde vais no es como Egipto. Tienes que aprender otras costumbres. Donde sembrabas tu semilla y la regaban. ¿Ves? Pudieron regar, porque era plano. Dice, no es así, donde vais, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, fíjate, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias. Tiene que caer la lluvia para que haya agua en esa tierra. No se puede regar en la montaña. Otra vez hay un reconocimiento de su nombre, un arrepentimiento, y entonces pueden orar que Dios concede las cosas que ellos necesitan. Quizás debo seguir aquí leyendo en Deuteronomio. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Dios está diciendo, está avisando, tienes que depender de mí constantemente para que recibe tus tierras la lluvia necesaria. No puedes regar aquí, no puedes tú, dependiendo de tu esfuerzo, regar, sino que tienes que orar al Señor, buscar al Señor para que la lluvia caiga. Y esto también es un asunto espiritual como natural.
que empiece con el arrepentimiento, que empiece con confesar el pecado y entonces pedir lluvias espirituales de los cielos sobre su pueblo. Vivimos espiritualmente en una tierra de montes y valles y necesitamos la lluvia. Dependemos del Señor que nos dé agua del cielo para poder vivir, refrescarnos, reavivarnos espiritualmente. Él perdona, lo que es más importante que la lluvia, pero deben aprender de sus errores su pueblo. Habla de otros juicios y plagas, hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta y pulgón, asedios de un enemigo o enfermedad. Lo menciona muchas cosas que pueda pasar. Dios escuchará el individuo o todo el pueblo que en cualquier manera esté afligido. Y esto se trata de algo interior en el corazón. Lo puedes ver aquí. Habla de extender las manos hacia esta casa, como lo hizo Daniel muchas generaciones después. Bien, vamos a reflejar sobre lo que hemos aprendido en esta porción. Muchas cosas que aprender en cuanto de la oración. Estos principios siguen iguales en nuestro tiempo. Debemos estar reconociendo las mismas situaciones en nuestros días. Vamos a terminar el programa y dije que íbamos a terminar orando. Que Dios manda estas lluvias. Que Dios nos hace ver otra vez la nube, no literalmente. Pero quiero decir que su presencia caiga y llena el lugar. Si es nube, también puede ser en el siglo XXI. ¿Por qué no? Pero vamos a pedir, que es lo más importante, no importa cómo se manifieste Dios, pero que se manifieste. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, nadie te bajará, nadie tomará tu lugar, nadie es una amenaza para tu trono. Tú reinarás hoy y para siempre. Gracias, Señor, que eres siempre lo mismo, y que eres soberano, y que no hay un enemigo digno de desafiarte. Tú eres Rey, y no hay otro. Tú eres Dios, y no hay otro. Te clamamos a ti, como hemos aprendido. Primeramente nos concentramos en ti. Y entonces en nuestras necesidades, y nuestra necesidad, Señor, es recibir tu presencia entre nosotros. Cae como lluvia del cielo. Después vamos a aprender, Señor, del fuego tuyo, que también se cae desde los cielos. Oh Dios, todos estos ejemplos, todos estos símbolos de tu presencia, Señor, queremos experimentarlo en nuestros días. Que tú seas una realidad en nosotros y para las naciones que observan desde afuera. Que ellos también vean la gloria de Dios descender. Te lo pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado y poderoso, el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice, Señor, a todos los oyentes en este día y hasta que estemos otra vez aquí, enfrente a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.